He titulado la enseñanza de esta mañana, La misión en la vida cotidiana del creyente. Y es nuestro último tema del mes con enfoque misional. Y Dios tiene algo que decirnos más con respecto a lo que hemos estado viendo. Pero para introducir el tema, quisiera presentar la siguiente ilustración. Imaginen que un niño va de campamento. Chicos y chicas, vamos de campamento. Y nos dan una lista de cosas que son necesarias para poder ir y pasar bien esos días apartados de la familia en un lugar donde nos vamos a divertir, pero donde también necesitamos suplir las necesidades básicas. Entonces nos dan una lista de cosas que tenemos que llevar en la mochila, nos dan una lista del tipo de alimentación que también vamos a consumir en el lugar, pero resulta que llega el día del campamento y ustedes se despiertan tarde. Ya empezamos mal. Y no solo se despiertan tarde, sino que agarran todas las cosas a la carrera y las empiezan a meter en la mochila, y cuando van de camino van, ¡ay! Se me olvidó la pantaloneta para la piscina. ¡Ay! Se me olvidó el sándwich de jamón y queso. ¡Ay! Se me olvidó la galletita con sabor a chocolate. Y empezamos a recordar todas las cosas que dejamos olvidadas, a pesar de que recibimos una instrucción clara de qué era lo que necesitábamos para pasarla bien en el campamento. Igual pasa en la vida cristiana. Dios nos ha dado instrucciones para que vivamos la vida para su gloria, cumpliendo la misión que Él nos ha dado, las ha dejado claras en la Escritura, y nosotros en el día a día estamos tan ocupados en las cosas del mundo que olvidamos preparar nuestro corazón para salir a vivir lo que el Señor ha mandado. Y el texto de hoy tiene la intención de recordarnos una vez más que la misión, hermanos, es algo cotidiano. No es algo que se ve en un mes durante el año. No es algo que escuchamos 4 domingos en el año y olvidamos. Es algo que necesitamos atesorar en el corazón si queremos estar preparados espiritualmente para vivir para la gloria de Dios. Titulamos la serie de este mes, Para su gloria entre las naciones. Y Dios nos ha mostrado el propósito que tiene de que todas las naciones canten de su gloria. Vimos el inicio de la misión en Génesis 12, vimos el llamado a la misión en el Salmo 96 y vimos también el mandato a la misión en Mateo 28. Y lo que hoy estamos viendo es el recordatorio de que toda esta misión es diaria para el creyente, es diaria para quienes estamos en Cristo. De manera que el propósito, hermanos, que tenemos esta mañana es que literalmente concienticemos acerca de la necesidad de perseverar en la oración, pidiéndole constantemente al Señor oportunidades para compartir fielmente el Evangelio, y que mientras hacemos eso podamos conducirnos por la vida de una forma sabia y de una forma que muestre la gracia por medio de nuestras palabras a quienes nos escuchan, todo para que Dios sea conocido en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que el texto nos va a mostrar. Así que vayamos de una vez sin más al primer punto. Lo que vemos en el versículo 2 es que necesitamos perseverar en la oración. Vea conmigo el texto nuevamente. Dice, perseveren en la oración. Y este verbo perseveren, hermanos, es un verbo que literalmente es un verbo presente, voz activa, y que está en imperativo. Quiere decir que es una acción constante hecha por nosotros. Y no solamente es constante hecha por nosotros, sino que es una ordenanza del Señor, es un mandato del Señor. Y podríamos traducir perseveren literalmente como perseveren firmemente. O sea, sean constantes, manténganse firmes. Manténganse firmes ¿en qué? En la oración. Chicos y chicas, ¿qué es orar? Uno que levante la mano y me diga, Esteban. Ok, es una forma de adorar a Dios. Otra respuesta. ¿Alguien que quiera decir qué es la oración, chicos? Papás, no nos dejen en mal. Gracias. ¿Qué es la oración? Orar, por supuesto. Esa es la acción, ¿verdad? La oración es hablar con Dios. A ver, chicos, repitan conmigo. Orar es hablar con Dios. De manera simple la podemos definir así. La oración es hablar con Dios.
Y cuando hablamos con Dios, hablamos con varias intenciones que nos muestra la misma escritura. Podemos hablar con Él para confesar nuestro pecado, podemos hablar con Él para alabarlo, podemos hablar con Él suplicándole, presentando nuestras necesidades a las de otros, y también oramos dándole gracias, con acción de gracias. Quienes llevaron disciplina, el curso de disciplinas espirituales, recordarán que había un acrónimo que es CASA. Esas 4 siglas es confesión, alabanza, súplica y acción de gracias. Son las principales cosas que hacemos durante el tiempo en que estamos hablando con el Señor. Y lo que Pablo está invitando a los colosenses es a que perseveren, se mantengan firmes en la oración. Y vean que la implicación, hermanos, es comunitaria. Está dando una instrucción en plural a la comunidad. No quiere decir que no tiene una implicación también individual, pero hay una instrucción a la comunidad de que estén haciendo esto constantemente, juntos e individualmente. Y la instrucción es consecuente con la enseñanza de Jesús. Si recordamos una de las parábolas de Jesús en Lucas 18, capítulo 1, dice que Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lo que Pablo está diciendo, no lo está diciendo porque a él se le ocurre que la gente tiene que orar constantemente. Es porque su Señor había enseñado que todos tenían que orar constantemente. Es el deseo del Señor para su pueblo. Pero no solamente refleja el deseo del Señor, refleja también la práctica constante que tuvieron los primeros discípulos. Si vemos Hechos 1:14, dice el texto, todos estos, hablando de los que estaban reunidos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban reunidos constantemente clamando al Señor. Pero también lo ejemplificaban la vida de Pablo y Timoteo, que son los que dirigen esta carta a los colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre, constantemente, por ustedes. Y lo que Pablo les está pidiendo que hagan es algo que él mismo estaba haciendo por ellos, aún mientras escribía la carta. Y antes y después de que les escribió la carta, está orando constantemente por ellos. Y lo que podemos decir, hermanos, es que la oración o la constancia en la oración es una marca distintiva del pueblo de Dios en todas las edades. Es una marca distintiva de quienes componemos el pueblo de Dios. Somos personas que se nos debe caracterizar por la oración, porque nuestro Señor lo demanda. Y el texto, tenemos que preguntarle, bueno, ¿cómo perseveramos? Y la misma respuesta está en el texto, dice, velando en ella en oración. Y ahora tenemos un verbo presente, pero participio, que nos dice cómo es que debemos estar perseverando en la oración. Y la palabra es velando. ¿Y qué es velar, hermanos? Velar es estar alerta, permanecer despierto, literalmente. Ahora, alerta, ¿por qué? En el contexto de la carta a Colosenses, que don Dani nos ha estado enseñando, es claro que tenían que estar alerta a las falsas filosofías que se estaban adentrando en la iglesia de Colosas. Tenían que estar alerta a los falsos maestros y necesitaban orar constantemente velando en ello. Porque habían peligros. Necesitaban estar despiertos, permanecer despiertos. Vemos instrucción similar del Señor Jesucristo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando en Marcos capítulo 14, 38 les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le instruyó a sus discípulos que velaran y oraran. Había un peligro inminente que se acercaba porque el Señor iba a ser arrestado en ese momento. Y ellos necesitaban estar firmes en el Señor para no caer en tentación. Y no lo hicieron, por cierto. También Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6:13, la oración conocida como el Padre Nuestro, de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Hay una instrucción del Señor. Si queremos perseverar, si queremos estar vigilantes, tenemos que estar dependientes del Señor, orando como Él nos invita, que oremos no solamente en constancia, sino en la forma también. No solamente en la cantidad de oración, sino en la forma en la que oramos, pidiendo que literalmente no nos deje caer en tentación. Y es precisamente, hermanos,
el deseo de no caer en tentación y el entendimiento de quién puede librarnos de ella, que hace manifiesta la vida constante de oración en un creyente. Es lo que nos hace estar alerta para orar constantemente. Saber que todos los días estamos siendo tentados. Pero no solo es estar alerta, dice el texto, con un corazón agradecido, dice con acción de gracias. Y lo que vemos también es que la gratitud es una marca distintiva de todo creyente también. No solamente la oración constante, estando alertas, sino también con gratitud en el corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué el creyente tiene que estar agradecido? Primero veamos cómo Pablo mismo está dando constantemente gracias, y adelanto un poco contexto, estando encarcelado por causa del evangelio. Este hombre, mientras escribe esta carta, está en una cárcel por la causa de Cristo. Pero vean cómo abunda en acción de gracias. Acompáñenme, capítulo 1, versículo 12, y vamos a hacer un recorrido rápido por algunos versículos, así que tenga su Biblia ahí a mano para que lo podamos ver juntos. Capítulo 1, versículo 12. Escribe Pablo, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hay gratitud porque Pablo puede compartir el mensaje que literalmente da esperanza y trae luz al corazón de las personas. Vea conmigo capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo, vamos a leer desde el 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo? Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, ojo, rebosando de gratitud. ¿Por qué gratitud? Por haber literalmente sido hechos en Cristo, por estar ahora en Cristo. Pero no se queda ahí. Capítulo 3, versículo 15. Dice que la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y versículo 17 de capítulo 3 también. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La gratitud es una marca del creyente. Y Pablo lo demuestra durante toda la carta y lo recuerda al cierre de la carta diciéndonos, oren velando en ello con acción de gracias. Sean agradecidos constantemente. Y si sintetizamos la gratitud, hermanos, ¿qué hace que fluya gratitud del corazón de un creyente? ¿Acaso no es la principal razón de nuestra gratitud la obra de Cristo hecha en nuestras vidas? Vea conmigo, devuélvase conmigo al capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Literalmente, fuimos rescatados. Es lo que Pablo les está diciendo. Versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, no solamente fuimos rescatados, fuimos redimidos. Y no se queda ahí, vea versículo 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él, de manera que no solo fueron rescatados y redimidos, sino que fueron reconciliados con Dios. ¿Cómo no van a estar agradecidos los colosenses por eso? ¿Cómo no van a abundar en gratitud si la obra de Dios ha sido hecha en sus corazones y la salvación del Señor ha llegado a sus vidas? ¿Y cómo nosotros no vamos a estar agradecidos por la salvación recibida? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por haber sido hechos partícipes de una misión de la cual no merecemos participar? Porque es por gracia. Porque al Señor le plació que nosotros lleváramos gloria a su nombre a pesar de nosotros, y lo hemos alcanzado por pura misericordia. ¿Cómo no estar agradecidos por eso? Y si un creyente sabe lo que Dios es y sabe lo que Dios ha hecho, hermanos, vive constantemente agradecido. No le faltan los motivos para agradecer al Señor a diario por lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho.
Calvino en su comentario a Filipenses lo dijo así: nada agrada más a Dios que una oración mezclada con gratitud, porque quien agradece mientras pide muestra que conoce la gracia ya recibida. Quien agradece sabe que recibió gracia y la conoce. Martin Lloyd-Jones dijo: la constancia en la oración no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros para depender de Él en todo. Y Spurgeon dijo: el que ora poco confía mucho en sí mismo. El que ora mucho depende totalmente de Dios. ¿Cómo aplicamos este primer punto? Lo que el texto nos muestra, familia, y ya lo vamos a ver a continuación, es que la misión comienza con oración. La misión comienza con oración. Quiere decir que antes de actuar, antes de enseñar o hablar, necesitamos pasar tiempo en comunión con Dios. Necesitamos perseverar en lo que Dios dice que perseveremos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este punto es: ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Podemos decir que es perseverante y vigilante, llena de gratitud, como el texto la presenta? ¿Estamos caminando y dando pasos hacia que tenga esa forma en nuestra vida? ¿O no estamos recreándonos y practicando constantemente la oración? Podemos ver un crecimiento en el deseo de orar sin cesar, como nos instruye 1 Tesalonicenses 5:17. Si la respuesta es no, quizás no somos conscientes o tan conscientes de lo que hemos recibido en Cristo. Quizá confiamos mucho en nosotros mismos, como lo dijo Spurgeon, y quien confía demasiado en sí mismo nunca va a sentir la necesidad de depender del Señor, porque siempre va a creer tener en sí mismo lo suficiente para lograr lo que se propone. El problema es que lo que nos proponemos no es lo que Dios nos propone. Hermanos y hermanas, ¿cómo hemos de caminar en la misión de Dios día a día si no estamos dependiendo del Señor? La pregunta que todos necesitamos hacernos en este lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos dependiendo del Señor? Necesitamos revisar nuestros hábitos. Por ejemplo, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es lo primero que yo hago cuando abro los ojos? ¿Tomo mi teléfono? ¿Me levanto a poner el café? ¿Me levanto a bañarme? ¿Me levanto a leer el periódico? ¿O me levanto a orar? Y hay gente que dirá: no, pero la Biblia no dice que usted tiene que levantarse y lo primero de hacer en el día es hablar con el Señor, porque eso después se vuelve una rutina legalista. Está bien, la Biblia no lo dice, pero pregunta: ¿acaso no es sabio que lo primero del día que hagamos sea encomendarnos al Señor? Depender de Él. Mostrarle nuestra impotencia para cumplir sus propósitos y hacer que Él se perfeccione en nuestra debilidad. ¿Acaso no es sabio que lo primero que hacemos con el día sea decirle al Señor, creador, dueño de nuestras vidas: Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya. Y mi carne quiere vivirla a su manera, por favor. Haz lo que tengas que hacer para vivir para tu gloria. ¿Qué pasaría si comenzamos cada día en oración constante y agradecida al Señor? Hermanos, y esto es un tema de hábitos. No piense que hay cristianos de primera categoría, élite espiritual, que tienen la bandera de la oración de las 4 y las 5 de la mañana. No, eso no existe. Los cristianos que hacen eso constantemente fue porque decidieron desarrollar un hábito disciplinado y saludable para depender de su Señor. A veces muy fácil decimos: es que esta persona es estructurada y esta otra persona es más espontánea. Y le atribuimos eso a la personalidad de las personas. Pero eso no es personalidad, eso es comportamiento. Cualquier persona puede aprender a ser disciplinada. Y cualquier persona puede tener momentos de espontaneidad. Y puede que para alguien sea más natural el ser estructurado, pero eso no quiere decir que las personas no pueden aprender a ser estructuradas. Es un tema de hábitos, disciplina. Cuando ponemos primero lo que el Señor dice y hacemos primero lo que el Señor manda. De manera, hermanos, que hay que decir que sí, la devoción se planifica. La devoción no es al azar.
La devoción no es algo que dejamos a la suerte del día, viendo si nos queda tiempo para practicarla. Es algo que planificamos. El orar es algo que planificamos. Dejamos todas las cosas listas el día anterior para empezar el día en devoción. Déjeme darle un ejemplo. Como alguien que está intentando cambiar sus hábitos también, porque todos tenemos malos hábitos. Yo hay momentos en el pasado que adivine cuándo alistaba la ropa con la que vengo el domingo. El domingo. Y era un carrerón. ¿De cómo no voy a alistar la ropa? Hay que venir vestidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya empezaba el día tareado. Uy, no alisté la ropa. Uy, y tengo que alistar el micrófono y la cámara. Y te distrajiste. ¿Qué pasaría si alistamos la ropa el día anterior y dejamos la cámara y el micrófono el día anterior en su lugar y nada más nos levantamos tranquilos a hacer lo que el Señor nos pide hacer? Hábitos, disciplina. Y todos podemos aprender. Hace muchos años, recuerdo en una conversación con Manrique decía, hay que prepararse para ir el domingo a adorar al Señor. Y el ánimo que me daba era, no te acuestes tarde el sábado. ¿Por qué? Porque no te vas a levantar temprano el domingo, y si no te levantas temprano el domingo, no vas a ir dispuesto a adorar al Señor, o vas a llegar cansado a adorar al Señor. Nos preparamos para la adoración. Son hábitos, y esta constancia que nos pide el Señor en oración demanda un hábito y demanda en el día también momentos espontáneos donde estamos hablando con el Señor constantemente. Por supuesto que no los está quitando de la ecuación, pero necesitamos ambas. Necesitamos revisar los hábitos. Y lo otro, hermanos, que tenemos que tener cuidado es con tener cabezas grandes llenas de información teológica. ¿Sabe cuál es el principal enemigo de la oración? Creer que tenemos todas las respuestas correctas, sin necesidad de orar, porque tenemos conocimiento. Cuidado, porque puede haber cabezas grandes, pero corazones vacíos, sin obediencia, pasivos, sin evidencia de transformación, porque no dependen del Señor. La educación teológica no hace que tus hábitos sean automáticos, ni te exime de los hábitos o las disciplinas espirituales, como lo es la oración. Cuidado con pensar que no necesitamos depender del Señor, porque hace muchos años sabemos demasiado. Y el ánimo que vemos, hermanos, a partir de la instrucción, es que necesitamos obedecer día a día, ser constantes en la oración, estando alerta, estando agradecidos de poder estar en Cristo, de tener propósito y misión, que es posible vivir habilitados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios por eso. Y vemos en primer lugar eso, la oración es el cimiento de nuestra misión. Tenemos que estar día a día en ello. Pero no solamente necesitamos orar, necesitamos que Dios nos dé las oportunidades para hablar su palabra con fidelidad. Vea el punto 2, pidiendo por oportunidades para hablar fielmente el Evangelio. Versículo 3, dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y vean que Pablo es muy intencional, ora exhortando a que se ore constantemente, pero también les dice que parte de esa oración constante sea que oren por ellos. ¿Quiénes son ellos? Por lo menos son Timoteo y Pablo, que son los que están dirigiendo la carta. Que oren por ellos y que lo hagan constantemente para que Dios abra una puerta para la palabra. Si pensamos en esta imagen de puerta que usted está utilizando el texto, lo que representa es la necesidad de ¿qué? De tener un acceso para poder entrar con el mensaje del Evangelio. Un acceso para entrar con el mensaje del Evangelio. Y lo que vemos es que la dependencia de Pablo era tal que aunque él tenía toda la disposición de hablar el Evangelio, sabía que era Dios quien podía abrir las puertas para hablar el Evangelio. Déjeme darle algunos ejemplos de que el Señor abre la puerta. Por ejemplo, en el segundo viaje misionero de Pablo, se nos dice que quiso ir a ciertos lugares, pero que el Espíritu Santo no se lo permitió. Si quieren anotarlo, referencia, Hechos 16, 6 y 7. No le permitió ir a Asia y no le permitió ir a Bitinia,
no le permitió ir en ese momento. Dios dijo por medio del Espíritu Santo, ahí no, lo mandó para Macedonia. Dios cerró la puerta. Interesantemente, en ese mismo segundo viaje, al final del viaje, cuando ya estaba de vuelta, en capítulo 18, versículo 19, Pablo puede pasar por Éfeso. ¿Y dónde está Éfeso? En Asia Menor. Quiere decir que Dios cuando iba para allá no le permitió, pero cuando venía para acá sí le abrió la puerta. Y vea qué interesante lo que dice Hechos al respecto. O más bien, 1 Corintios 16:8, respecto a ese mismo viaje a Éfeso, dice, pero me quedaré en Éfeso, le dice a los corintios, hasta Pentecostés. ¿Cuál es la razón por la que se va a quedar ahí? Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Se me ha abierto una puerta, dice Pablo. Y lo que vemos es que Dios es el que abre y cierra las puertas para compartir el evangelio. Una vez más, recordemos que Pablo estaba encarcelado. Estaba en un arresto domiciliario en Roma, no en una cárcel común, pero a pesar de que estaba en este domicilio custodiado por un guarda romano, no podía salir de la casa. Sí podía recibir personas en la casa, pero no podía salir de casa. ¿Cómo hacía entonces para evangelizar? ¿Qué necesitaba? Que Dios, ¿qué? Abriera puertas y enviara personas para que escucharan el evangelio. ¿Por qué no podía salir? Y este hombre encarcelado seguía en misión. Seguía en misión. Vean lo que dice Hechos 28, versículo 16 y versículos 30 y 31. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiara. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios. Y según Colosenses, ¿por qué venían? Porque Dios estaba abriendo puerta para el evangelio. Y Pablo intencionalmente oraba por eso, para que fuera abierta puerta al evangelio. De manera que la misión de Pablo no se acabó por estar preso. Pero Pablo pidió en plural. Vean que Pablo dijo, oren por nosotros. ¿Y dónde estaba Timoteo? Afuera. Quiere decir que la oración de abrir puertas no solo era para Pablo, que estaba encarcelado, era para Timoteo, que no estaba encarcelado. Porque Dios es el que abre y cierra puertas. Abre y cierra puertas. Y lo que podemos concluir de ese punto, hermanos, es que un discípulo que está en misión depende 100% de su Señor para que Él le dé las oportunidades diarias en medio de cualquier situación que se encuentren para compartir el evangelio. Déjenme diferenciarlo de esta forma. Nosotros tenemos que estar dispuestos en todo momento a compartir el evangelio. Pero Dios es el que abre las puertas. Mi disposición no puede mermar un solo minuto a compartir el evangelio. Pero ¿con quién lo voy a hacer? Eso depende del Señor. De las puertas que el Señor abra. Y mi intención de depender del Señor orando constantemente para que sean abiertas puertas para poder hablar el evangelio. Y es que ese es el propósito de que se abra la puerta, compartir el evangelio. Vean lo que dice Pablo, para que Dios nos abra una puerta, claramente el sujeto es Dios. ¿Para qué? Para la palabra. ¿Con qué propósito? Dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. ¿Con qué propósito? Manifestarlo como debo hacerlo. Como hemos visto en otras enseñanzas, cuando la Biblia habla de un misterio, no era como aquella serie Misterios sin resolver. No, lo que se refiere es a algo que estuvo oculto, pero que ha sido revelado. Y no hay que inventar que es un misterio. La misma carta de Colosenses nos dice cuál es el misterio. Capítulo 1, versículos 25 al 27, dice así: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
En otras palabras, por la salvación recibida en Cristo, por los méritos de Cristo, ustedes un día van a ser glorificados. Esa es su esperanza. Y la dependencia de Pablo no solo era para que se abriera la puerta, sino para manifestar ese misterio. En otras palabras, el evangelio como debía hacerlo. Y piense conmigo por un momento. Pablo conocía el mensaje. Lo conocía mejor que cualquiera de nosotros. Pero el conocerlo no quiere decir que en el momento de oportunidad, el que una persona lo sepa de forma ágil y de forma profunda, no quiere decir que en el momento de oportunidad necesariamente lo va a poder compartir con fidelidad. Sea por temor, sea por falta de dependencia del Señor, sea por autoconfianza, por la razón que sea. Por eso Pablo dice que necesita que oren para que lo comparta como debe hacerlo, para que lo manifieste como debe hacerlo. La dependencia no solamente es en que Dios abra puertas, sino en que le dé las palabras correctas y la forma correcta para presentar el mensaje fielmente. Y en la oración paralela que encontramos en Efesios 6:18, vean lo que dice Pablo, también estando desde la cárcel. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Se da cuenta cómo Pablo dependía del Señor porque había temor. Pensemos de nuevo en el contexto de Pablo. ¿Por qué estaba encarcelado? ¿Por causa de qué? Y está encarcelado y va a seguir predicando lo que llevó al encarcelamiento. A cualquiera de nosotros nos daría temor que haya más represalias. Lo que este hombre está pidiendo no es irracional, hermanos. No es poco común a nuestra experiencia humana. Había dependencia del Señor a pesar de que conocía el mensaje. Dependencia del Señor. Porque el propósito es hablarlo de manera correcta o de forma correcta y sin temor. No es sin riesgo. No es sin peligro. Es sin temor. Lo que Pablo pedía. A pesar de las circunstancias. ¿Cómo aplicamos este segundo punto? Si realmente queremos estar en misión, hermanos, no solo hay que orar constantemente con acción de gracias, hay que orar constantemente para que el Señor nos abra puerta para compartir el Evangelio. Y hay que orar constantemente, no solo para que abra la puerta, sino para que al abrirla podamos exponer el mensaje del Evangelio con fidelidad. Hacerlo sin temor, sin coaccionar a las personas, siendo fieles al Evangelio que tiene poder para salvar. No mi forma, el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio y nosotros tampoco debiéramos avergonzarnos del Evangelio. Todos estamos en contextos académicos, laborales, familiares, comunitarios, en nuestros vecindarios. Y todos, yo estoy seguro que en el día, a veces decimos, bueno, es que en el día es muy difícil hablar con el compañero. En el día de yo no estoy en la casa, es difícil hablar con el vecino, pero ¿qué pasaría si estamos orando constantemente para que Dios abra puerta y buscar un espacio, no durante el trabajo, no mientras estoy en el trabajo, sino en la noche para poder hablar y compartir mi fe con el vecino? Pero con una oración constante como quienes desean participar día a día de la misión de Dios. Como quienes anhelamos cumplir el propósito de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos orando a diario por esto? Es un ruego constante al cielo, que abra puertas y nos dé las palabras correctas para compartir la fe. Y claramente, si estamos orando por oportunidades, es porque conocemos el mensaje que debemos dar. El mensaje es el Evangelio. Hermano, déjeme animarlo, déjeme animarla. ¿Usted por qué fue salvo? ¿Porque escuchó qué? El Evangelio. Usted está capacitado para compartir el Evangelio.
Si lo que te salvó fue el Evangelio, estás habilitado para compartir el Evangelio. Si no te salvó el Evangelio y no sabes qué es el Evangelio, entonces tienes que cuestionar qué fue lo que pasó ahí. Porque los cristianos llegan a la fe por el Evangelio. No hay otra forma ni medio de salvación, es solamente el Evangelio. Jesucristo. Todos estamos habilitados para hacerlo. Algunos tendrán más años y más profundidad, más amplitud en el entendimiento del Evangelio, no total, pero más amplitud, otros menos, pero todos salvos por el Evangelio. Y estamos capacitados para hacer eso. Definíamos en el curso de Evangelio que dimos en los estudios bíblicos que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo con el propósito de salvar a pecadores que se arrepienten y creen en Jesús. Una definición sencilla, extraída de 1 Corintios 15. La buena noticia, literalmente, de lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Jesús. Ese es el Evangelio. Que Cristo vino a este mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, fue a la cruz, tomó nuestro lugar, literalmente satisfizo las demandas de la santidad y la justicia de Dios, solo Él podía hacerlo, y fue a una tumba, estuvo ahí enterrado, pero la muerte no lo pudo contener, resucitó al tercer día, y literalmente se mostró a sus discípulos, se mostró a más de 500, diciendo, yo soy Jesús, yo soy Dios. Y ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y está guiando como cabeza a la iglesia. Ese es el mensaje. Y usted dirá, ¿pero qué? Nada más le decimos, y alguien me va a decir, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Que eres un pecador y necesitas un salvador, y solo hay uno. No hay dos ni tres, solo hay uno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, más bien dado en la tierra a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente el nombre de Cristo. De manera que si ese es el Evangelio, la evangelización es decirle a otros precisamente las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a pecadores que se arrepienten y creen en su nombre. Misma definición, nada más que hay una acción. Lo que Cristo hizo es el Evangelio, ahora nos toca hablar lo que Cristo hizo, eso es evangelización. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué nos da temor? Pablo tenía temor. Y un temor más real porque estaba en una cárcel. Pero tal vez sí, tal vez el lugar donde trabajas hay temor porque despiden a cristianos por hablar de su fe. Y puedo entender que hay temor. Tal vez el lugar donde vives hay personas que toman represalias contra los fanáticos cristianos. Y puedo entender tu temor. Pablo tenía temor también. Los temores son reales. Pero Pablo oraba para que pudiera hablar sin temor. Que Dios le diera la valentía para hablar sin temor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, familia. Van a haber temores. Necesitamos pedir de nuevo para hablar sin temor. Para hablar valientemente la verdad. Déjeme hacerle una pregunta que no me va a poder contestar ahorita, pero quiero que me la conteste después. Los que recibieron gente en su casa esta semana o que están por recibir, ¿cómo les fue? ¿Saben qué fue esa persona que fue a su casa y a la mía esta semana? Una puerta que Dios abrió. Nosotros oramos para que Dios abriera puertas. Y Dios abrió puertas. Y gloria a Dios por eso. Pero fue una puerta que Dios abrió. Y fue precioso poder tener personas ahí y establecer un puente, porque les dije, eso no es una única vez. Y déjeme animarlo, en 15 días yo vuelvo a tomar café con esta pareja que me reuní el jueves. No jueves porque tenemos estudio bíblico, pero nos volvemos a reunir. Intencionalidad, familia. Dios está abriendo puertas, no nosotros. Tenemos que aprovecharlas. Tenemos que compartir nuestra fe. Y necesitamos seguir orando y actuando de esta misma forma para compartir fielmente el Evangelio. ¿Y saben por qué esto es tan importante predicarlo una y otra vez, hermanos? Porque Cristo lo vale. ¿Acaso tu Señor, que pagó el precio de tu salvación que no podías nunca pagar y comprar, no merece que estés dispuesto a sacrificar todo por su causa? Él lo vale todo. Lo vale todo.
qué le podemos literalmente dejar de ofrecer o privarnos a ofrecer a este Señor? Él lo vale todo, Él lo sacrificó todo, y es nuestro mayor privilegio sacrificarlo todo por Él. Vea lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, hablando del pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo no fuimos alcanzados para pavonearnos de que ya no tenemos una eternidad en el infierno. Fuimos alcanzados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde están las personas que les estamos predicando, a la luz admirable. Dios nos libre de pensar que hay mérito en la salvación. Ese es el peor enemigo de la misión. Creer que hiciste algo para que Dios te salvara. Cuidado. Cuidado. Porque la mala teología nos lleva a mala praxis. Y ese es el privilegio que tenemos, hermanos, como pueblo de Dios, anunciar el único mensaje que salva. El único mensaje que salva. Y lo que necesitamos es ser constantes en oración para que Dios abra puertas y nos dé las palabras para ser fieles al mensaje del Evangelio. Y una vez que el Señor nos da las oportunidades para hablar, necesitamos también vivir y comunicarnos de una manera que nuestras palabras y acciones reflejen a Cristo. Y ese es el tercer y último punto, conduciéndonos sabiamente y hablando con gracia. Lea conmigo versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y cuando el texto dice anden sabiamente, tenemos que recordar que la sabiduría, hermanos, es la habilidad dada por Dios de aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica. Voy a repetir eso. La habilidad dada por Dios para aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica. Eso es sabiduría. Ahora, andar sabiamente implica que andemos caminando por la vida, que dicho sea de paso es verbo presente imperativo, es una orden, es algo constante. Tenemos que andar por la vida, caminando por la vida sabiamente, considerando lo que Dios dijo para ponerlo en práctica. Porque Él nos habilitó para poderlo poner en práctica, para poder hacer su voluntad. En otras palabras, es vivir de una manera prudente, teniendo discernimiento de cómo actuar conforme a la voluntad de Dios en cada circunstancia de la vida, no solamente en algunos momentos. Y lo que nosotros hacemos y decimos tiene que ser coherente. Lo que yo digo tiene que ser coherente con lo que yo vivo. Si yo digo que yo estoy en el Evangelio, tienen que haber evidencias externas de que estoy en el Evangelio. Porque si hablamos del Evangelio es porque vivimos el Evangelio. Y vivir el Evangelio, hermanos, no es perfección. Vivir en el Evangelio no es una vida libre de errores. No, eso no es vivir en el Evangelio. Pero sí es una vida que constantemente está reconociendo su pecado y arrepintiéndose porque su Señor Santo lo demanda y quiere ser como Cristo, que fue la provisión para el problema que no podíamos solucionar de la eternidad. Es depender más del Señor. Es no comportarnos como el mundo. No hablar como el mundo. No seguir las filosofías del mundo. Es confiar en la suficiencia de Cristo y vivir agradecido por su obra. Y el texto nos dice cómo andar sabiamente, al menos una forma, dice, redimiendo bien el tiempo. O sea, cuando hablamos de redimir, literalmente lo que el texto está diciendo es aprovecharlo lo mejor posible. Redimir el tiempo es esta idea de comprarlo, es la misma palabra que se usa acá, es para la redención, hexagorazo. Es la idea de comprar el tiempo y de poderlo aprovechar al máximo, sacarle el máximo provecho. Y eso demanda que para aprovechar bien el tiempo y mostrarle eso a los de afuera, leamos el contexto en el que estamos. Leamos los retos culturales que estamos teniendo hoy como iglesia. Y una vez más, esto tiene que ver con nuestros hábitos, iglesia. La sabiduría de Dios nos lleva a cambiar los hábitos
en la vida, pues eso es aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica. Hábitos. Usted quiere sacarle el máximo provecho al tiempo y yo también. Tenemos que cambiar los hábitos de cómo manejamos nuestro tiempo, de cómo invertimos nuestro tiempo. Porque literalmente lo que el texto dice es aprovechar cada oportunidad en tiempo para hacer bendición para otros. No para nuestro propio beneficio, ser bendición para otros. Y en un mundo donde se nos pasa diciendo, me lo merezco, y si usted no se lo dice, usted se lo dice a otro, te lo mereces. En un mundo donde literalmente la gente dice, para eso trabajas, para eso te esfuerzas, tu esfuerzo, tu dinero, tus recursos, tus intereses, tu Señor dice, ámame a mí y ama al prójimo, para eso te bendigo. Dios no quiere personas que estén pensando en sí mismas. Quiere personas que piensen en su gloria. Y si pensamos en su gloria, pensamos en el prójimo. Pero el texto no se queda ahí. Pablo dice que su conversación sea siempre con gracia. Y cuando Pablo usa el término que la conversación, o sea, nuestro hablar con otros, sea con gracia, es muy probable que se refiera a un lenguaje que es el resultado de ¿qué? De la obra de Cristo en el corazón del creyente. De alguien que entiende lo que hizo la gracia en él. O sea, la gracia lo que hizo fue habilitarnos para ser conformados a la imagen de Cristo. En el texto de Efesios paralelo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para edificación. Tiene que ver con la forma de hablar. Tiene que ver con la forma en que nos expresamos para con los demás. Que su conversación sea con gracia. Eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, no ser vengativos. Si tomamos el ejemplo de Cristo, hermanos, Cristo se dejó agraviar. Vea lo que dice Primera de Pedro 2:23. Acompáñenme. Primera de Pedro 2:23. Vamos a leer desde el 21. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es gracia. No responder como las personas esperan que respondamos. Y usted podrá decir, pero ese era el ejemplo de Jesús. Jesús era Dios. Dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 21. O sea que sí podemos seguir sus pasos. Sí podemos no ser vengativos ni reactivos cuando hablamos con otros, sino mostrar gracia. Efesios 4, capítulo 15. Efesios 4, versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor. Hablar con gracia es hablar la verdad en amor, hermanos. No solamente lo que decimos, es cómo lo decimos. La forma es importante y Dios nos lo muestra en su palabra. Conversación con gracia. Pero dice también sazonada como con sal. Y déjeme leerle lo que dice el comentarista Hendrickson con respecto a el hablar sazonado como con sal, porque yo no lo podría decir mejor. Dice Hendrickson, no deben de ser insípidos en su hablar. La sal impide la corrupción. Es muy difícil creer que esta idea no estaba en la mente de Pablo cuando escribía estas palabras, ya que en un pasaje paralelo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según sea la necesidad, a fin, con el propósito de impartir gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Pero la sal no solo tiene poderes preservativos, para obviamente que las cosas no se corrompan, sino también da sabor y sazón. Por tanto, la palabra sazonada con sal no es vacía o insípida, sino que tiene mérito y estimula a pensar. No es una pérdida de tiempo. Y por eso es que un cristiano es conocido por su habla, porque preserva,
porque da sabor, estimula a los otros a considerar lo que se está diciendo, porque se está diciendo de una forma amorosa, amable, no reactiva. ¿Y con qué propósito? Es hablar con gracia, sazonada como con sal esa palabra. Final del versículo 6. Saber responder a cada uno según la situación amerita. Saber responder a cada uno. El resultado de andar sabiamente y de hablar correctamente. Y las últimas aplicaciones, familia. Una vez más, ¿cómo están nuestros hábitos diarios? Y estamos hablando específicamente de aprovechar el tiempo. Cuando estamos planeando nuestra agenda, ¿estamos pensando en ser bendición para los demás? ¿Estamos priorizando eso más que nuestros propios deseos y anhelos? ¿O no hay campo en nuestra agenda para ser de bendición para los demás? ¿A qué le estamos dando más tiempo? Ya hemos hecho este ejercicio antes y yo quiero animarlo. Hermano, escriba cómo está invirtiendo su tiempo. Dese cuenta en qué es lo que usted más invierte su tiempo. Su Señor se lo demanda. A mí no me lo tiene que enseñar. Es por su Señor. Su Señor dice que aproveche bien el tiempo. Que eso es andar sabiamente, es aprovechar bien el tiempo. Haga un inventario de lo que usted hace en la semana y fíjese y dése cuenta si realmente lo que está haciendo es para bendecir a otros, para poder literalmente atender a otros, servir a otros, o si lo que estamos haciendo es pensando solamente en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo invertimos en entretenimiento, deporte, trabajo, familia, en compartir el evangelio, nuestro tiempo a solas con Dios, en estar en comunidad, edificarnos mutuamente? ¿Cuánto tiempo invertimos en la semana? Porque nuestro Dios nos pide andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. En Efesios dice, porque los días son malos. Vivimos días malos. Días donde el entretenimiento ocupa la posición de privilegio en el altar del corazón aún de los cristianos. Y es un ídolo que hay que derribar. Y yo sé que hay ejemplos extremos, hermanos. Pero perdón que se lo diga así, pero si usted solo tiene 2 horas libres en la semana y usted prioriza ir al cine en vez de ir a hablar con su vecino el evangelio, examine su corazón. Yo no le estoy diciendo que ir al cine es pecado. No le estoy diciendo que no vaya al cine. Lo que le estoy diciendo es que si no hay tiempo para compartir el evangelio, pero sí tiempo para ir al cine, ¿para quién estoy viviendo? ¿Para la misión de Dios o para mí mismo? Tenemos que ser sinceros con el Señor. Tenemos que ser transparentes delante del Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. Vivamos coherentemente y vivamos de una forma que comuniquemos con gracia a otros el mensaje del evangelio, la verdad. Este mensaje no es para salir a pelear, iglesia. Este mensaje no es para salir a ganar un debate. Este mensaje es para glorificar a Dios, siendo fieles a su mensaje. Y es lo que el Señor nos demanda. Y podríamos concluir con los 3 puntos que vimos, que sin oración, hermanos, la palabra puede carecer de orden divino, de instrucción divina. Sin una conducta prudente, la palabra puede ser rechazada, porque no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y sin una conducta, o más bien, sin palabra fiel, la conducta carece de contenido, redactor. Si no hay una conducta que respalde el mensaje, ¿qué evidencia de redención hay para otros? Y esa es la visión integral de la misión. Y en pantalla está la proposición completa y el ánimo que esta mañana el Señor nos da. Hermanos, la misión es un asunto diario. Es algo cotidiano. Así que, por amor a Cristo, perseveremos en oración. Hagámoslo con gozo, con disposición. Cambiemos lo que haya que cambiar en esta agenda para poder deleitarnos en la obediencia al Señor, clamando a su nombre con acción de gracias, pidiéndole que abra oportunidades, no solamente para compartir el evangelio, sino para hablar con fidelidad el evangelio. Y además de eso, conduzcámonos sabiamente, aprovechemos bien el tiempo, hablemos con gracia, con todo aquel que necesita escuchar la esperanza que hay en Cristo,
para que Cristo sea conocido en todo momento y lugar. Oremos.